Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Una mentira piadosa. Su hija fue una heroína. Jairo podía sentir las cálidas lágrimas del padre conmocionado salpicando su uniforme de gala. La tela azul medianoche desviaba elegantemente cada lágrima cargada de dolor, solo para caer contra el ribete plateado metálico del uniforme. No hubo palabras del padre, ni siquiera un leve llanto o suspiro. Solo un agarre más fuerte sobre el uniforme de gala de Jairo, mientras las lágrimas seguían fluyendo del padre paralizado. En eso eran iguales. Jairo estaba paralizado por la inacción, sin saber cómo lidiar con las emociones que se filtraban a través del luto silencioso del padre, mientras que el padre estaba paralizado sin saber cómo expresar sus emociones al gigante quitinoso que tenía enfrente. Eso solo los dejaba a los dos en un entendimiento mutuo, uno sin saber cómo llorar y el otro sin saber cómo consolar. Era la mejor situación que Jairo podría haber esperado, lo cual dejó a su compañero a cargo de la madre llorosa, la más reactiva de la pareja. Pero Thomas siempre tenía una forma de manejar esos asuntos tan delicados, siempre entendiendo las complejidades de las emociones y el estado mental de las personas. La madre sollozaba con una voz empapada en lágrimas. Nunca pensé que sería ella. Le dije, Dios mío, le dije que debió mantenerse alejada del ejército, que debió irse a cualquier otro lugar, menos allí. Thomas colocó su mano izquierda sobre la madre, limpiando suavemente sus lágrimas con la otra mano. Si no fuera por las acciones de su hija, ni yo ni docenas de otras personas estaríamos aquí hoy, dijo con un tono reconfortante. Cada palabra estaba cuidadosamente tejida para transmitir su sincera simpatía. Sin embargo, cuanto más hablaba, más se revolvía el estómago de Jairo con frustración, sabiendo exactamente lo que Thomas estaba haciendo. Sientan orgullo por las acciones de su hija, exclamó Thomas con compasión, mirando a ambos padres con una mirada comprensiva, una que Jairo nunca podría imitar. Fue una de las soldados más desinteresadas que he conocido, y fue un honor servir junto a ella desde el principio hasta el final. Thomas tomó la temblorosa mano de la madre, deslizando silenciosamente una medalla cubierta de platino sobre su mano color lila. Conociendo a Vitras, sé que no hubiera querido que ustedes lloraran por su muerte, sino que sonrieran en honor a la hija que criaron. Había una calidez inigualable en la voz de Thomas. Irradiaba un encanto reconfortante pero carismático que podría calmar a una bestia enfurecida, pero solo servía para ocultar el engaño con sus palabras. Jairo quería hablar, quería decir la verdad, pero sabía que su silencio era mejor para todos. Nunca se le habían dado bien las palabras, eso lo tenía claro. Los ojos de la madre se agrandaron al levantar el núcleo de platino. Su luminiscencia cromática traía calidez a los rostros de la pareja mientras ambos ponían sus manos sobre él, en recuerdo de su hija perdida. Solo había un miembro de su escuadrón que había recibido una medalla tan distinguida, y esa persona estaba parada justo a su lado. Thomas empujó suavemente el brazo de Jairo, una petición silenciosa de que terminaran con esto. A su vez le entregó a Thomas la urna negra azabache que había mantenido a su lado, decorada con finas vetas de oro en forma de la bandera de la Commonwealth, con el nombre Vitra Fal Trova grabado en ella. No hubo palabras cuando Thomas entregó la urna en silencio a la pareja, quienes solo derramaron más lágrimas mientras se aferraban a los últimos vestigios de su hija. Que el enredador los bendiga. Thomas dio un paso hacia atrás y ofreció un último saludo, con su rostro endurecido contra heridas de metralla que lo cubrían, en una muestra final de respeto hacia Vitra y su familia. Jairo hizo lo mismo, alejándose un paso de la pareja angustiada para ofrecer el mismo respeto, pero solo fue recibido con una mirada comprensiva por parte de ellos. Solo cuando Thomas le dio una palmada en el hombro se dio cuenta. Era una sensación extraña mover el brazo solo para ver que no se movía nada.
Donde antes 2 musculosos brazos cubiertos de quitina se habrían alzado para despedirse de la pareja en duelo, ahora solo quedaban 2 huecos vacíos en su uniforme. La pareja dio una última reverencia al dúo mientras se alejaban lentamente del departamento, ofreciendo un último agradecimiento al cerrar la puerta. Eso los dejó en el pasillo, donde una docena de otros residentes estaban de pie sin hacer nada. Al principio escucharon los llantos y el alboroto, y ahora simplemente observaban al dúo mientras salían en silencio del complejo de apartamentos. Cuando regresaron al vehículo arácnido no hubo palabras, solo un silencio de luto por los que habían caído. Pero había una sensación ardiente en el corazón de Jairo, una que le decía que era el momento de hablar contra lo que acababa de permitir que sucediera. Solo cuando quedaron atrapados en el tráfico rompió el silencio. «Tienes que dejar de hacer eso». «¿Hacer qué?», señaló la imagen pegada torpemente detrás del volante. El nombre del escuadrón Pullover estaba inscrito en la parte inferior de la foto, donde había 16 hombres y mujeres que posaban orgullosos, todas las especies, todos creyéndose que eran invencibles. «Tienes que dejar de mentir». Hubo otro momento de silencio entre los dos. Sabía que Thomas lo había escuchado y había decidido ignorarlo, así que insistió. «Tú y yo vimos lo que le pasó. Ni siquiera salió de la trinchera cuando la alcanzó el proyectil». «Jairo». «¿Desinteresada? ¿Heroica? ¿Honorable?» «Thomas, si alguna vez revisan las grabaciones de la cámara corporal, se romperán en 1000 pedazos. Que los dioses los amparen en el momento en que se den cuenta de que ella nunca recibió un corazón de platino, que todo fue una mentira. Mentalmente no puedo imaginar el caos en el que caerían». Incluso mientras Jairo intentaba explicar todas las afirmaciones falsas y mentiras, Thomas seguía ignorándolo. Simplemente mantenía la mirada al frente, mientras su postura lentamente se desmoronaba contra el asiento. «Jairo, escucha». «Ella lloraba por ellos, Thomas». Podía ver su memoria desarrollarse con un detalle visceral. Los gritos desesperados mientras intentaba evitar que sus entrañas se salieran, sus débiles intentos para consolarla mientras trataba de cauterizar las heridas bajo la lluvia de balas y metralla. Incluso mientras intentaba detener la hemorragia, no dejaba de gritar por ellos. Llamaba por su madre y por su padre. Se arrepentía de todo. Jairo sintió su voz envolverse en una mezcla de tristeza y pesar, incluso mientras intentaba reprimir sus emociones. «Ella no murió como una heroína, Thomas. No salvó a nadie. Solo siguió llorando por ellos». «Maldita sea, lo sé, carajo». Yo lo sé. Maldita sea, lo sé». Thomas gritó mientras golpeaba el volante con los puños. Su rostro estaba cubierto por un velo de ira y angustia. Cada uno de sus músculos estaba tenso. Brillantes destellos de lágrimas comenzaron a emerger en el horizonte de sus ojos marcados por fragmentaciones. Jairo se maldijo por cada lágrima que empezó a brotar de sus brillantes ojos color café. Sabía que había cruzado esa línea invisible que la mayoría de los alienígenas siempre tenía. Después de haber pasado tanto tiempo aprendiendo a ser empático, era un recordatorio cruel de que todavía tenía mucho que aprender sobre lo que significaba realmente tener empatía. Realmente era un dolor intentar pensar lógicamente cuando la vida era tan ilógica. Jairo estaba preparado para una explosión furiosa, una represalia por sus palabras, pero mientras más esperaba, más se daba cuenta que Thomas no estaba enojado con él. Vitra fue una de las pequeñas imbéciles más arrogantes y egoístas que he conocido. Pero era nuestra amiga, maldita sea. Y ahora ya no está. Y los jodidos muertos no pueden hablar. Jairo recordó todas sus memorias antes de esa batalla fatal. Las bromas, las burlas, todo lo que le daba volumen al compañerismo que todos compartían entre sí. Se me rompió el corazón cuando le sonreí, de verdad. Toda la basura pretenciosa que dije, las dulces mentiras, la sonrisa falsa. Sabía lo que estaba haciendo. Ya lo había hecho 2 veces antes. Lo hice con las familias de Contra y Eka. Algo que evidentemente notaste. Todas esas mentiras y engaños que estaba repartiendo.
Hubo una leve risa mientras Thomas miraba fijamente el paisaje urbano sobre ellos, aún con lágrimas deslizándose por su piel color carbón. Vitra me hubiera enfrentado en cuanto viera mi sonrisa. Ella siempre veía más allá de mi cara de póker y todas mis medias verdades. Pero esto fue con sus padres, no con ella. Las personas que pasaron años criando a su hija. Desde su primer paso hasta que les dijo adiós para irse a donde sea que se fuera antes de terminar en el ejército. Thomas se giró para mirar a Jairo, con su voz aún cargada de ese tono empapado de lágrimas. Y ahora su hija está muerta. Una urna con su legado es lo único que les queda o verán de ella. Sé que es difícil captar todas las emociones, pero ellas estaban muriendo por dentro mientras yo los consolaba. Yo podía notarlo. Sus rostros gritaban por escuchar que no todo había sido en vano, que la vida de su hija de alguna manera logró hacer algo más grande de lo que cualquiera de ellos pudo haber logrado. ¿Y eso justifica mentirles descaradamente? Jairo trató de formular la pregunta lo mejor que pudo, tratando de no empeorar las lágrimas que recorrían el rostro de su amigo. Jairo, a la gente no le gusta la verdad. Es fría, despiadada y cruel, pero la gente solo sabe lo que se le dice. Así que de alguna manera, nuestras mentiras se convierten en su verdad porque no sabrán otra cosa. Para decirlo directo, lo que digamos de Vitra ahora será como la gente la recuerde. Hubo otro momento de silencio entre los dos. Solo el zumbido ambiental de los elevadores repulsores del vehículo llenaba el vacío. Solo después de que Jairo meditó sobre lo que Thomas había dicho, reavivó la conversación. ¿No habría sido mejor simplemente decirles que su hija siempre pensó en ellos? ¿Que Vitra los tuvo presentes incluso en sus últimos momentos de vida? No. Eso habría sido demasiado para ellos. Vitra nunca habló mucho de sus padres, así que tal vez tuvo una pelea con ellos. Tal vez nunca se llevaron del todo bien. Intenté hablar con algunos de los demás sobre eso, pero no obtuve nada nuevo. Así que era mejor ir a lo seguro. ¿Sabes qué? Tal vez algún día, Jairo. Tal vez algún día. Pero por ahora, la memoria de Vitra vive a través de nuestras palabras, así que depende de nosotros hacer lo correcto por ella. Aún no me gusta. Mentir es contraer una deuda con la verdad. Temo que todo esto pueda venirse abajo, igual que Núcar. Thomas parecía conflictuado con sus palabras, girando la vista de nuevo hacia el amplio paisaje urbano. Si tú hubieras muerto allá atrás, justo como Vitra, sin nada honorable o destacable en tus acciones, ¿cómo querrías que te recordaran los niños del orfanato? La pregunta se sintió como un pedazo de metralla clavándose en su pecho. ¿Cómo querrías que te viera Chen o Tupoa, personas que eran nuestra familia? ¿No querrías que te vieran como un héroe? Jairo quedó atrapado en sus pensamientos. Su mente corría por todas las posibilidades lógicas y cada resultado deseado, solo para que todo se deshiciera cuando Thomas le puso una mano en el hombro. Sé que te tomas tu tiempo para pensar estas cosas, pero para mí, yo querría ser un símbolo para ellos, que al pensar en mi nombre recuerden todas las grandes cosas que hice, un legado al cual aspirar y una historia que valga la pena contar. Un legado al cual aspirar. Jairo pensó en la frase. Dejar un rastro de acciones que fuera mayor que la suma de sus partes y que de alguna forma trascendiera la muerte misma, como un libro que vive incluso cuando su autor ya ha fallecido hace mucho. Al final, todo se reduce a cómo una persona es recordada, justo como lo que Thomas estaba tratando de lograr. Solo entonces se dio cuenta de que había lágrimas resbalando por su estructura quitinosa, no suyas, sino de Thomas. Aún lloraba débilmente. Las lágrimas seguían cayendo de su rostro mientras recobraba la compostura. Lágrimas que de alguna manera terminaron en Jairo. Y sin embargo, cada lágrima que salpicaba se absorbía en su uniforme. No sabía por qué. El uniforme estaba diseñado para ser hidrofóbico, y aún así las gotas caídas quedaban marcadas sobre la prístina tela azul.
Los humanos tenemos algo que llamamos una mentira piadosa. Es como una mentira, pero no lo es. Sigue siendo una mentira. Sí, sí lo es. Pero esas mentiras piadosas no lastiman a la gente. Pueden consolarlas, protegerlas. Todo depende de cómo las uses. Así que tus mentiras fueron mentiras piadosas, hechas para consolar y proteger a los dolientes. Perfectamente dicho, amigo. Si tan solo Vitra pudiera verte entendiendo por fin conceptos emocionales básicos. Jairo sonrió al recordarla. Vitra se la pasaba bromeando sobre lo frío y sin emociones que era. Normalmente se habría molestado ante el comentario, pero ahora lo veía como un recuerdo entrañable. Si tan solo pudiera. El silencio volvió a reinar durante el resto del trayecto, hasta que Thomas volvió a tocarle el hombro. Jairo, hemos llegado. Jairo miró hacia afuera. Estaban justo al lado de uno de los enormes complejos cívicos abovedados que formaban parte de la antigua zona colonial de la ciudad. La arquitectura era lujosa y la vestimenta de los transeúntes ya le indicaban que estaban a punto de encontrarse con la familia de Io. Se giró para ver a Thomas preparándose para lo inevitable, asegurándose de que todas sus lágrimas se hubieran secado bien y de verse lo más presentable posible. ¿Cuántas mentiras más tendremos que decir? Ya sabía la respuesta. Aún tenían que entregar 3 urnas más, 3 familias más que colapsarían de dolor al darse cuenta de que sus hijos ya no estaban entre los vivos. Thomas le dio una palmada en la espalda. Déjame las mentiras piadosas a mí. Tú solo luce bien y consuélalos. Cuando ambos salieron, Jairo pudo sentir las miradas de los transeúntes clavarse en ellos. Todos sabían lo que significaba. Sus uniformes de gala eran las de soldados rasos, no de oficiales, lo que solo podía significar una cosa para quienes los veían venir. Pero los ojos de Jairo se encontraron con una pareja en particular, una elegante pareja de hueca, con una sola bolsa de víveres en las manos. Una pareja que ahora se quedó completamente paralizada al ver acercarse al dúo uniformado. Era como si los espíritus se hubieran confabulado contra él y Thomas para que se encontraran con los padres de Io justo en ese lugar. Aún así, él y Thomas siguieron caminando con semblante estoico, mientras cada transeúnte parecía detenerse y observarlos. Pudo ver el shock y el pánico reflejarse en sus rostros. Un golpe sordo al caer la bolsa de víveres. Sintió como la multitud fijaba su vista en la urna que Jairo llevaba junto a su uniforme. Se escucharon suspiros y murmullos en medio del rápido crecimiento del grupo de curiosos. Jairo solo pensaba, solo luce bien y consuélalos. Mientras se acercaban, la realización se profundizaba en los rostros de la pareja. El brillo con lágrimas comenzó a formarse incluso antes de que les dijeran una sola palabra. Déjame las mentiras piadosas a mí, Jairo. Thomas, con una voz estoica y reconfortante, comenzó. Señora y señor. Solo una mentira piadosa más, se dijo a sí mismo. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de la pareja. Solo una mentira piadosa más. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.